Estamos agradecidos a Dios porque podemos abrir su palabra y encontrar toda la indicación que necesita la vida cristiana, el camino de cada creyente, especialmente en la familia, en el hogar, en el matrimonio, para que podamos seguir las indicaciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros y de esa manera poder agradar la voluntad soberana de Dios sobre cada hogar. Y cada hogar es bendecido cuando recibe la persona de Cristo, cuando recibe la bendición de Dios. Cada hogar recibe todo aquello que tiene nuestro Padre Celestial para entregarnos, para darnos, y que verdaderamente Él sea el centro de cada hogar. En todas las áreas que nosotros podemos pensar del hogar, muchos han dicho que hay un área que es la primera que podríamos pensar, que todos debemos saber cuál es el rol que cumple el hombre, que cumple la mujer, creados a la imagen y semejanza de Dios, creados según la voluntad de Dios, para cumplir con todas aquellas metas que tiene el matrimonio, que tiene la familia, que tiene el hogar, que tiene el padre, que tiene la madre. La segunda gran enseñanza que tiene el hogar para darnos a conocer es que verdaderamente Dios quiere, Dios determina que en el hogar haya una gran comunicación. Si hay un defecto en esta hora, si hay un defecto en este momento, es que justamente hay una falta de comunicación, no solamente entre el padre o la madre, el esposo, la esposa, sino también entre los hijos, entre los nietos. La comunicación se ha destruido y hoy, cuando pensamos en que cada uno tiene un teléfono celular, cuando hoy pensamos que las comunicaciones tendrían que ser aquellos elementos que más desarrollados estén dentro de la familia, notamos que hay una gran falta de comunicación. La tercera gran enseñanza que tiene el matrimonio para darnos la familia, para darnos el hogar, para enseñarnos, es que justamente la disciplina en el hogar, la enseñanza en el hogar, la indicación en el hogar es algo muy importante que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Hoy en día hay falta de disciplina, hay falta de valor moral, hay falta de límites. Hoy en día esta es una de las enseñanzas más importantes que la Biblia tiene, y si no conocemos cuáles son esas disciplinas, esas verdades, esas enseñanzas, es muy probable que cualquier ideología, como la ideología del género, el aborto, la agresión contra la familia, el feminismo extremo, sean temas que fácilmente puedan destruir a toda la familia. En cuarto lugar, en la familia, especialmente en el matrimonio, tenemos que conocer cuál es el tema de la sexualidad, cómo Dios ha permitido que cada persona cumpla un rol en su sexualidad. A través de toda la creación de Dios, Dios creó al hombre, a la mujer, con diferentes características, con diferentes hormonas, con diferentes cromosomas, para cumplir una función determinada que el hombre quiere cambiar, que el enemigo de nuestras almas quiere cambiar, y esto es lo muy importante que debemos conocer para no ser engañados. Pero hay un quinto punto, hay una quinta enseñanza, que es la que vamos a tomar en este pensamiento, que es la enseñanza acerca del dinero. Qué importante es este tema
porque es un tema que ha confundido a las personas. Es un tema que ha trastornado la mente de muchos seres humanos. Qué importante y qué trascendental ha sido para la formación de la ética cristiana conocer correctamente lo que se llama la mayordomía del dinero. Qué importante ha sido para los hogares tener intereses equilibrados, no tener una ambición desmedida, no tener una ambición fuera de Dios, porque muchas personas se han equivocado, muchas personas han errado el camino a causa de la falta de la buena mayordomía del dinero. Cuando nos acercamos a este tema, nos acercamos a un tema muy amplio, a acercarnos a la administración del dinero. Y justamente uno de los administradores más grandes que tiene el dinero es el hogar. Justamente el administrador más importante tal vez que tenga el dinero en esta hora es la familia. Y cuando la familia fracasa y cuando la familia falla, muchas veces la causa de la falla es el comienzo de esa falla ha sido la falta de una buena administración del dinero. ¿Qué significa mayordomía? ¿Qué significa administración? Bueno, la Biblia dice que los administradores, aquellos que administran, aquellos que rinden cuenta, aquellos que cuentan los bienes para tener claro qué es lo que hay y qué es lo que falta, dice que son justamente el hombre, la mujer, la familia, el matrimonio, el hogar. Y nosotros podemos ir al origen de la creación, podemos ir al origen de la Biblia, y vamos a ver que Dios creó al hombre, a la mujer. Cuando estaba el hombre solo, allí Dios pone la lupa y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios había dicho, es bueno todo lo que se ha creado, es bueno en gran manera todo lo que se ha creado, pero dice, no es bueno que el hombre esté solo, por eso le voy a hacer ayuda idónea. Y entonces la ayuda idónea es para que pueda administrar, pueda poner nombre a los animales, pueda administrar toda la creación de Dios. El hombre pasa a administrar lo que Dios le había dado junto a su esposa, junto a su mujer, que la Biblia constituye entonces esto, la primera familia que va a administrar todos estos bienes. Es decir, que un administrador tiene un rol. Y eso lo estamos viendo a través de todo este pensamiento de la familia, porque en la familia cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función, cada uno tiene una presencia por la cual Dios lo ha puesto allí. El hombre es la cabeza, es el gran administrador del hogar. Dice, el que no sabe administrar su casa no podrá administrar la casa de Dios. La Biblia enseña que el administrador, el hombre es la cabeza y es el administrador del hogar, y también advierte que la mujer es la ayuda idónea para que esa administración sea correcta. Ahora se requiere de los administradores que sean fieles. Cada creyente, cada familia, cada persona necesita una administración fiel. Muchas veces somos infieles en la administración, somos como un mayordomo infiel, un mayordomo que falla, un mayordomo que roba, un mayordomo que no administra correctamente los bienes de Dios, y por eso la administración no es correcta, no es buena, y a veces es lo que provoca el derrumbe de la familia. Pero ¿cuáles son los recursos que tenemos para administrar? Qué maravilloso que Dios haya dado a la familia tantos recursos, que la Biblia habla acerca de que nunca va a faltar el recurso para el Hijo de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Son los recursos que
que la familia tiene para administrar. Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen y a su semejanza, para que pudiese administrar, para que pudiese sojuzgar, para que pudiese fructificar sobre la tierra, fundamentalmente sobre este pensamiento. Dios le provee todo lo que el hombre necesita. Ahora, hay algunos dichos que a veces creemos son verdad. Hay algunas formas de pensar que creemos a veces que esas cosas sí son verdad. Por ejemplo, uno de los dichos populares que hay dice: la pobreza es sinónimo de espiritualidad. La pobreza es sinónimo de espiritualidad. Nada más lejos que de la realidad de esto. Porque no significa que uno tenga dinero o que no tenga dinero va a ser más espiritual, va a ser más creyente, va a ser más salvo que otro, porque no maneje o maneje bien el dinero que Dios le ha dado. Otros dicen, otro dicho popular falso, dice: el dinero hace la felicidad. Bueno, algunos dicen, bueno, no la hace, la compra. Pero esto no es verdad, porque el dinero no hace la felicidad. Ustedes conocen cuántos casos de personas llenas de dinero, cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántas parejas llenas de dinero no pudieron manejar la administración, y justamente la administración ha sido lo que ha destruido, la mala administración ha sido lo que ha destruido la felicidad en el hogar. En tercer lugar, hay veces que dice la gente: las riquezas son pecados. Es decir, ser rico es un pecado. Bueno, si es un pecado, no lo dice la Biblia. Las riquezas no habla en la Biblia de que son un pecado. Sí, las riquezas, la Biblia enseña, o el Señor Jesucristo enseñó, que iban a ser un material. Las riquezas iban a ser un material, iban a ser una característica importante donde el hombre se iba a detener, donde el hombre se iba a defender, donde el hombre iba a creer que iba a estar fuerte. Por eso las riquezas en el Señor Jesucristo varias veces la repite y habla acerca de hombres ricos que era difícil que ellos entraran al reino de los cielos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, él habla acerca de un rico insensato, un hombre que se confió en sus riquezas, y sin embargo cuando llega la muerte no hay riquezas, no hay poder que la pueda detener. Él habló en el capítulo 16 del rico y de Lázaro, también un hombre rico que pensaba que por sus riquezas, por sus vestidos, que por sus grandes fiestas podía detener la muerte, y sin embargo no pudo detener aquella tremenda agresión, tremendo lugar donde fue enviado. Sin embargo, las riquezas no pudieron detenerlo. En tercer lugar, el Señor Jesucristo, el mismo Lucas, va desarrollando otro personaje que a través de sus riquezas se toma de las riquezas, se abraza las riquezas que impiden llegar al cielo. Dice que un joven rico corrió a Jesucristo y postrándose le preguntó: ¿cómo puedo hacer para entrar al cielo? Y entonces el Señor le dijo lo importante que era deshacerse de todas esas riquezas y poderle seguir. Pero aquel muchacho se fue triste porque amaba las riquezas, amaba el dinero y no pudo seguir a Jesús. Ahora, nuestra enseñanza en cuanto a la familia, quisiera que todos pudiésemos pensar en tres enseñanzas muy importantes que la Biblia tiene para la familia y para que nosotros podamos ser aquellos obreros dignos del Señor,
¿Por qué? Porque la administración del dinero no es algo que detiene nuestra marcha espiritual. En primer lugar, reconocer que hay un sistema adecuado de valores. Hay un sistema adecuado de valores. Es decir, el creyente siempre es una persona medida, es una persona ecuánime, es una persona con discernimiento y sabe qué valor tiene el dinero delante de Dios. En segundo lugar, evitar la esclavitud financiera. Muchos cristianos, muchos hogares, muchas familias viven esclavos de las finanzas. Es decir, cómo poder enfrentar la esclavitud para ser libres, porque verdaderamente el Evangelio nos hace libres. Pero hay veces que muchas de estos temas hablan acerca de que el creyente está esclavo del dinero. Y por último, hablar de las ofrendas. Serían estos tres pensamientos que quisiéramos tener acerca de la mayordomía del dinero en la familia. Comenzamos con el sistema adecuado de valores, es decir, ¿qué valor le doy yo al dinero? Es decir, ni un extremo en el cual yo me desligo y no pienso que realmente tengo una responsabilidad delante del dinero, como aquel extremo en donde la persona se desvive, la persona pierde todas las prioridades también por el dinero. Vamos a leer entonces en primer lugar en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Para toda la familia que está escuchando esta enseñanza, dice así la Biblia, la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo en mucha codicia necia y dañosa que hunden al hombre en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Qué importante esta lección que nos da el apóstol Pablo, que nos enseña claramente el verdadero valor que tiene el dinero, el verdadero valor del contentamiento. Es decir, Dios nos dice, miren, ustedes pueden estar contentos teniendo abrigo y teniendo sustento y abrigo. Con eso podemos estar contentos. ¿Cuál es? Dios proveerá siempre, provee a sus hijos. ¿Y cuál es la medida del contentamiento de Dios? ¿Cuál es la medida del contentamiento de Dios? Que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos felices. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a proveer. La gran ganancia de la piedad es acompañada de contentamiento. Así que Dios nos va a proveer siempre. Pero hay una medida en ese contentamiento. Y los hogares a veces no nos contentamos porque uno siempre quiere más, siempre quiere tener algo más. Y eso a veces deprime, a veces nos quita las ganas de seguir, a veces nos quita el gozo de la vida espiritual. Pero acá dice, Dios, no estén tristes, sino que con sustento y abrigo estén contentos y estén gozosos, porque Dios nunca va a dejar de proveer a su casa. Él es el Redentor, Él es el que nos ha creado, es el Redentor, es el que nos sustenta. Y dice el Salmo 100, versículo 3, que Él es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Dice que Job en capítulo 1, versículo 21, dice que reconoce que todo lo que tiene, lo tiene porque Dios se lo ha dado. Y es lo que dice acá, nada hemos traído a este mundo y nada seguramente vamos a llevar. Qué extraordinario cuando uno se acerca al contentamiento de Dios. Dios nos ha provisto, Dios nos va a seguir proveyendo. ¿Por qué? Porque la medida de gozo que debe tener un creyente es que con sustento y abrigo estemos felices. Pero finalmente habla acerca de una gran verdad, descorre un gran velo el apóstol Pablo para decirnos, porque la raíz de todos los males, porque hay una raíz, hay un comienzo. Ha habido divorcios, separaciones, agresiones familiares, violencia familiar, destrucción de la familia, destrucción del hogar. ¿Sabe por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Y con ese primer concepto que Dios nos da acá, con ese concepto tremendo, muchos se extraviaron de la fe y muchos han sido traspasados de muchos males. De manera que Dios, para que podamos tener un sistema de valores justo y adecuado, nos dice que Él es el que nos provee, que nunca nos va a faltar y que estemos contentos con lo que tenemos, con el sustento y el abrigo, y que nunca olvidemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice que el gran Alejandro Magno, cuando falleció a los 33 años, después de haber tenido una gran depresión porque ya no había lugar en el mundo para conquistar, en una enfermedad que en esa época era mortal, en una peste mortal, muere, y dice que él indica que cuando lo lleven en el féretro, sus manos vayan recorriendo, el féretro vaya recorriendo el pueblo, sus manos estén afuera del féretro, para indicar a las personas que nada había traído al mundo y que nada podía él llevarse de este mundo, indicando un gran hombre de la historia que realmente las riquezas nunca iban a poder detener la muerte y la destrucción. En primer lugar, entonces, un valor adecuado que Dios da al dinero es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Pero en segundo lugar, el segundo escalón que yo quiero tener en cuenta es lo que dice Lucas 14, 28. Lucas, el Evangelio de Lucas 14, capítulo 14, el versículo número 28, que dice así la Biblia: porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y que todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es decir, es verdad que para una libertad financiera necesitamos sentarnos antes y hacer los cálculos de la torre que queremos edificar. Hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que viven bajo una esclavitud financiera. Las tarjetas de créditos, los créditos que sacamos tal vez sin tener un pensamiento claro, sin haberlo planificado previamente. Muchas veces el matrimonio comienza a enfrentarse por estas causas de ¿qué?
de no haber preparado, de no haber preguntado, de no haber consultado, de no haber averiguado si nosotros podemos o no enfrentar este tema de la globalización, del consumismo, del materialismo al cual estamos expuestos, y entonces entramos en un sistema donde se nos hace esclavos financieros, donde no podemos pagar, donde no podemos hacer frente a estos compromisos, donde no tenemos tiempo porque tenemos que trabajar de más para poder pagar todas estas cuentas que a veces hemos tomado sin haber tenido, como dice aquí la Biblia, sin habernos sentado, haber calculado los costos, haber calculado los gastos para poder ayudar a otros. Esto simplemente es una esclavitud financiera cuando, hermanos, gastamos más de lo que ganamos. Y cuando una persona gasta más de lo que gana, entonces es muy probable que esa persona en poco tiempo sea un esclavo financiero. Necesitamos volver a la Biblia. Y la Biblia nos enseña que toda la familia es un administrador que se debe sentar antes de hacer el gasto, se debe sentar, se debe calcular para poder hacer la torre. Porque si ya empieza a hacer la torre y dice, bueno, comencemos los cimientos, y cuando está edificando no la puede terminar, es muy probable que todos los demás, todos los que están alrededor, se van a burlar porque esa persona no pudo hacer esa torre. ¿Qué trae la esclavitud financiera? Preocupación, mal humor, avaricia, resentimiento. Son temas que van estando en el corazón del hogar. Y el hogar comienza a resentirse con todo el resto. ¿Por qué? Porque de allí comienza a sentir que una persona está esclava, una familia está esclavo de un proceso que necesita tiempo para ser eliminado. Entonces nosotros tenemos que cambiar para ser libres, cambiar para que Dios guíe nuestras vidas, y entonces nosotros rendirnos completamente al Señor y poder decir qué es lo que estamos administrando mal, qué es lo que tenemos, que estamos gastando de más, y qué es lo que necesitamos volver a orientar en la familia para que esa familia pueda ser verdaderamente libre. Entonces, primero hablamos acerca de un adecuado valor del dinero. Adecuado valor del dinero. En segundo lugar, hablamos acerca de una libertad financiera en el hogar. Pero en tercer y último lugar, vamos a hablar acerca del tema que es fundamental para la Biblia, que es el tema de las ofrendas. El tema de las ofrendas aparentemente es un tema que es algo material. Pero lejos de ser algo material, la Biblia enseña que la ofrenda es una actitud espiritual, es una actitud espiritual que muestra la actitud del corazón y que evidentemente está mostrando lo que hay en el corazón del ser humano. Toda la ofrenda viene como consecuencia de que en el hogar la familia está administrando correctamente y que le está dando la parte importante de la ofrenda, porque no habla acerca de cantidad, sino de calidad. La ofrenda es lo que le damos al Señor como primer lugar. Es decir, muchas veces la ofrenda es lo que nos sobra. Muchas veces la ofrenda es lo que nos quede. Muchas veces la ofrenda queda para otro mes. Pero sin embargo, la Biblia enseña
que Dios busca lo primero. Dios es un Dios de orden y busca lo primero. Cuando usted ordene su vida, ordene la administración del dinero, ordene la mayordomía del dinero, se va a dar cuenta que lo primero, no es la cantidad, es lo primero, es para el Señor. Y lo primero para el Señor está dado en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, que esta es una enseñanza para las iglesias del Nuevo Testamento. Dice acá: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Esta es la indicación del apóstol Pablo para las ofrendas. Hermanos, necesitamos entender que la ofrenda sale del hogar, porque el hogar es la primera iglesia. La primera iglesia donde se adora, la primera iglesia donde se ora, y de la familia, y donde toda la familia está dispuesta a adorar, está dispuesta a entregar, está dispuesta a rendirse al Señor. Fíjese que dice que la ofrenda, cada uno de vosotros, es decir, el matrimonio como uno, la familia, cada uno, es personal. La ofrenda es, en primer lugar, personal. Es decir, si afecta a la familia, va a afectar en primer lugar al matrimonio. El matrimonio es el primer ofrendante. El matrimonio es el responsable de la administración para enseñar a los hijos a ofrendar, para enseñar a los nietos a ofrendar. Este es el primer paso de la enseñanza de la ofrenda. En segundo lugar, habla acerca de que la ofrenda es cada primer día de la semana, es decir, es periódica. No es una vez al año, no es una vez cada 2 años, no es una vez cuando yo me acuerdo, sino que periódicamente hay un periodo donde recibimos dinero y ese dinero tenemos que saberlo administrar. Dice que proporcionalmente, no es que uno tiene que darle todo, sino que proporcionalmente a lo que uno va avanzando, proporcionalmente a lo que uno va progresando. Entonces la ofrenda es periódica, porque tiene un periodo, es personal, porque de cada persona comienza en el matrimonio y sigue a los hijos y sigue a los nietos. Es proporcional porque se administra y se separa parte de lo que uno necesita administrar. Y en cuarto lugar, es progresiva porque avanza según lo que uno tenga por ganado. Y qué importante es esto, que el hogar sepa que la ofrenda es una parte muy importante de la adoración personal, de la adoración que cada persona tiene, de la adoración que cada persona le lleva al Señor. Y por eso es que la ofrenda es algo material que marca la vida espiritual. Para terminar, nos gozamos con lo que el Señor Jesucristo enseñó en la ofrenda de la viuda. Capítulo 21 de San Lucas: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron a la ofrenda de Dios lo que les sobra, mas esta pobre echó todo el sustento que tenía. Por eso no hablamos de cantidad, sino hablamos de calidad de la ofrenda. Cuando hablamos de esta mujer, en primer lugar habla esta parábola, esta enseñanza de la sencillez de la ofrenda. ¿Por qué? Porque todos debemos ofrendar,
Y si había alguien más pobre, más indefenso en esa sociedad donde no había jubilaciones, ni había protecciones, ni había planes, los viudos, la viuda y las personas huérfanas eran las personas más humildes de la sociedad. La ofrenda sencilla de una viuda, una persona que no tenía nada en medio de la sociedad. En segundo lugar, no solamente que es sencilla, sino que es sabia, porque dio dos blancas, dos monedas las más simples, pero con mucha sabiduría, porque la ofrenda era para aquellos que sostenían el templo, y otras eran para los sacerdotes del templo, y entonces ella con sabiduría pudo ofrendar. Pero en tercer lugar lo hizo con sacrificio, porque la ofrenda necesita sacrificio del corazón. Ella dio todo lo que tenía, los otros dieron tal vez mucho dinero, pero de lo que les sobraba. Pero qué importante es darle a Dios de nuestro corazón, todo nuestro corazón, para que Él pueda administrar este bien tan supremo, no solamente material, porque lo material es figura de lo espiritual. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras ofrendas? ¿Cómo está la administración de esta mayordomía del dinero? ¿Cómo estamos administrando el dinero para Dios? Y en esta hora Dios nos habla acerca de poner un valor que Dios valora. Con sustento y abrigo estemos contentos. Dios nos habla acerca de una libertad, la libertad financiera. No gaste más de lo que gana. Y en tercer lugar nos habla de las ofrendas. ¿Cómo estamos administrando las ofrendas que entran? Porque no robemos lo que es de Dios, ni tengamos por poco lo que es de Dios, porque Dios ama al que da con alegría. Y dice la Biblia más, ya conocen ustedes la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza todos nosotros seamos enriquecidos. Que el Señor nos bendiga, que podamos verdaderamente ser mayordomos del dinero para la gloria y la honra de Dios. Y esa mayordomía comienza en el matrimonio, en el hogar, en los hijos, en los nietos. Que Dios nos bendiga.